Hola, ¿qué tal? Ya en un momento comenzamos. Agradecemos a todos los que se están uniendo. Ya en un momento más, Roberto entra a nuestra transmisión. ¿Me escuchan? Mientras se van uniendo, sí, claro que sí. Y también, Roberto, si puedes compartir la presentación. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto. Slides, a ver. Hola, a ver. Hola, Vamos buenos días, buenas iniciando. tardes. Me gustaría si pueden empezar a comentarnos si se escucha bien. Karina, también Marta, si me pueden compartir si se escucha bien, si no hay problemas en el audio, porque a veces el internet falla más en más un jueves. Entonces, si nos pueden compartir que todo esté bien en el audio, se los agradeceríamos para confirmar que podemos comenzar. Pero Muchas bájale gracias, porque Karina. si no Gracias va a por ser confirmarnos. ruido. A ver, gracias, Marta. Estoy esperando a... ¿Puedes En presentarlo un tú, ratito jefa, porfa? comenzamos. A ver, permítame un segundo. Voy a hacer la presentación de las diapositivas. Agradecemos a todos su espera. Perdonen, nos disculpamos por las fallas técnicas que a veces tenemos, pero ya en unos minutitos ya comenzamos. Estamos terminando de organizar todo y sobre todo, pues, que esto nos dé también tiempo para poder ahora sí esperar a que terminen todos los demás participantes para entrar. A ver, entonces permítanme un segundo. A ver. Mientras tanto, me encantaría si me pueden compartir de dónde son, o sea, de dónde nos están escuchando, para ir conociéndolos un poquito. Buenas tardes a todos, Adriana, Marta. Ya hice la presentación, ahorita solo es que entre con nosotros un expositor y comenzamos. Entonces ya son 4:30, 4:34. ¿Les parece si esperamos igual unos minutitos? Entonces, pero por favor, igual, de nuevo, platíquenme, Ole, Jenny, ¿de dónde nos están escuchando? Si son enfermeros, si son profesionales de la salud. También platíquenme mientras se une nuestro expositor. También de que nos platique si se escucha bien. O sea, para mí eso es como muy importante porque luego tengo la intención de saber que todo está bien y simplemente yo lo escucho. Ya, Russell, muchas gracias, eso me ayuda muchísimo. También Lili, la verdad es que saludos a todos los vitalitos, eso me fascina ver a todos. Y sobre todo me encanta saber que se están actualizando, eso para nosotros es muy importante. Ya nos dirán todos los temas que les gusten. Por favor, compártanos qué tipo de tema les gustaría. También doña Marta, Gloria, Lili, Russell y Jenny, Magdalena, los temas que les gustaría escuchar. Entonces, ya son las 4:35, un minutito más. Y ahora sí, ya comenzamos, que ya está todo bien, ya estamos organizados y pues ya tenemos la presentación lista por nuestra parte. Entonces, hola Erika, entonces, y a todos los que se están uniendo el día de hoy. Entonces, pues bueno, ahora sí, ya somos varios en la presentación y ahora sí, déjenme a mí presentarme. Yo soy Vero Morales, yo soy directora de Vitality Home Health Care
una agencia de cuidados integrales para la salud conformados por enfermeros, terapeutas, médicos y damos pues cuidados a adultos mayores y a personas con enfermedades crónico-degenerativas. El día de hoy preparamos una plática para cada uno de ustedes que va a quedar grabado en nuestro Facebook y además lo vamos a subir en nuestros canales de YouTube. Invitamos a aquellos que no se puedan, que no nos pudieran acompañar, que compartan esta plática. Pensamos en este tema porque no estamos, ningún profesional de la salud y tampoco ningún familiar o ninguna persona está ajeno que en algún momento tenga que pasar por cuidados paliativos, ya sea que pida apoyo a un profesional de la salud, que es lo más adecuado, o en su defecto, si eres profesional de la salud, tener que dar ese tipo de cuidado. Y es muy diferente porque no solamente te metes con temas técnicos, sino también te metes con temas éticos, te metes con temas también morales, familiares, o sea, hay mucho involucramiento cuando decides dar cuidados paliativos en el domicilio, ya sea recibir, o sea, ya sea estar como una persona cercana a quien los está recibiendo o en su defecto tú ser quien los está proveyendo. Entonces, pues por eso decidimos dar esta plática, cuidados paliativos en el domicilio, que lo va a dar nuestro jefe de enfermería de aquí de Vitality Home Health Care, que déjenme presentarlos ahorita que se conecte, que es Roberto Rivas González. Él es enfermero especialista quirúrgico, también es enfermero especialista en gestión hospitalaria, tiene una maestría en dirección hospitalaria y también por último, pues es la jefatura aquí en Vitality Home Health Care. Entonces, pues ya, solo estamos esperando que se una y por nuestra parte agradecida que se den este tiempo. Lo que queremos es que, ¿cómo va a ser la dinámica? Conforme vaya platicando Roberto, pueden hacer preguntas, yo las voy a estar diciendo a nuestro expositor o al final también esperar que termine para hacer las preguntas o lo pueden escribir en el chat o en su defecto, no se puede abrir el micrófono, pero yo ya diría directamente las preguntas al expositor para resolver cada una de sus dudas, ya sea las dudas o en algún momento también alguna experiencia que hayan pasado en relación con los cuidados paliativos en el domicilio. Ahora sí, esperar directamente a Roberto para que podamos comenzar. Y mientras tanto, nuevamente, Manuel, entiendo que hay eco, no sé si algún otro de los participantes me puede decir si siente que también hay un tema de eco o ya el audio es claro por parte mía y principalmente en donde estoy. Y pues bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes. Pues ya vamos a empezar en unos minutitos. Disculpen el atraso. Y pues bueno, como les estaba comentando, si me pueden compartir de dónde son, se los agradecería. Si son profesionales, ya me dijeron, doña Marta, bueno, también nos están comentando que son terapeutas, que trabaja doña Marta en el Hospital General de Chihuahua, y pues si son de Mérida, si son de otro estado, pues felices de llegar a diferentes estados de la República. Ya se unió nuestro expositor. Ya está, una disculpa por la parte técnica y pues sin más preámbulos y por respeto a los tiempos, te dejamos ahora sí, Roberto, en esta presentación, cuidados paliativos en el domicilio. Gracias a cada uno de los que están siendo parte del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Disculpa por la demora y por el retraso, fallas técnicas en la internet, pero bueno. Buenas tardes, me presento, soy Roberto Rivas. Como bien dijo la licenciada Vero, soy enfermero especialista en enfermería quirúrgica y pues tengo la especialidad en gestión hospitalaria, un máster en dirección hospitalaria y pues actualmente funjo como jefe de enfermeras en la agencia. Roberto se trabó, o sea, perdón, entiendo que se ha trabado el internet. Ahorita lo vamos a checar. Ya estoy de nuevo. Ya está. Ok, okay. Perfecto. Listo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ok. Para empezar, ¿qué son los cuidados paliativos o qué entendemos como cuidados paliativos? Bueno,
Los cuidados paliativos, la siguiente diapositiva, van a estar definidos sobre todo por la Organización Mundial de la Salud como un modelo de atención integral para personas con enfermedades crónicas, progresivas, que ya están avanzadas y potencialmente limitantes para la vida. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente yo incluido teníamos, o yo también tenía la mala idea de que el cuidado paliativo solo es cuando nos dicen te quedan tanto tiempo de vida. Y no es así. Realmente el cuidado paliativo implica desde el momento del diagnóstico de una enfermedad crónica. Llámese cáncer, llámese algún tipo de patología que limite la función y que limite la vida a un determinado tiempo, pero también podemos hablar de enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes, como por ejemplo hipertensión, como por ejemplo VIH, cualquier enfermedad que dentro de su cronicidad vaya a limitar la función de nuestros pacientes puede ser tratada de una manera holística, de una manera integral por un especialista o nosotros mismos en cuidados paliativos. Ahora, los cuidados paliativos tenemos, y sobre todo las personas que en nuestra formación llevamos anestesia, llevamos algología, manejo del dolor, si creemos que el cuidado paliativo es única y exclusivamente hablar de anestesia, hablar de analgesia, Perdone, creo que se cortó, se trabó nuevamente. Vamos ahorita a volver a checar el internet para evitar tener fallas. Permítanos un segundito para poder continuar con la presentación. ¿me escuchan? Ya. Ok, entonces les decía, esto es un cuidado, el objetivo principal del tratamiento paliativo, del cuidado paliativo, es mejorar la calidad de vida. Aquí vamos a tener en consideración que la calidad de vida no es lo mismo que la cantidad de vida. Cuando tenemos pacientes crónicos con enfermedades avanzadas en su cronicidad, empezamos a tener en consideración qué es lo que queremos, tanto como personal sanitario, como pacientes, como hasta cuidadores primarios, es decir, familia. ¿Qué es lo que queremos de nuestros pacientes? Si el paciente tenga una cantidad de vida larga o una calidad de vida corta, pero buena. En sí, los modelos de cuidado paliativo alrededor del mundo prefieren o priorizan el hecho de tener una calidad de vida a una cantidad de vida, y eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es, uno, que son un modelo de atención integral. No solo implica el manejo del dolor. Es una parte primordial, sí, es un eje medular también, mas sin embargo no es todo lo que implica el cuidado paliativo. Y la finalidad en sí del cuidado paliativo es mejorar la calidad de vida que tenemos con nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Ok, ahora, los cuidados paliativos forman parte de un tratamiento integral, como ya lo vimos, pero vamos, aquí es tratar la molestia que tiene la enfermedad, los síntomas que tiene el tratamiento de la enfermedad y el estrés de todas estas enfermedades. Como les decía anteriormente, es un manejo integral, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a dar tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico, de todo lo que va a causar tener una enfermedad grave y el tratamiento de la enfermedad grave. Por decir un ejemplo, los pacientes que tienen cáncer, no solo vamos a tratar el cáncer, de eso se encarga la medicina oncológica. El tratamiento paliativo lo que va a incluir
A ver, perdone, se trabó creo que nuevamente, vamos a checarlo. A ver. Porque, entonces, les decía, el manejo del cáncer, por ejemplo, la quimioterapia va a ocasionar cierta cantidad de síntomas, por ejemplo, náuseas, alopecia, astenia, adinamia, y lo que vamos a hacer es ayudar a que el paciente tenga una calidad de vida óptima, aún con los trastornos, aún con la progresión del cáncer, con todo lo que va a llevar y con el tratamiento del cáncer, que como bien sabemos todos, si bien ayuda a disminuir las células cancerígenas, también ayuda o sea, disminuye las células normales y eso es lo que nos va a ocasionar ciertos síntomas, ciertas molestias, ¿vale? Además de que no solo es el tratamiento sintomatológico o lo que causan los síntomas, sino que también el tratamiento paliativo va a contribuir a disminuir el estrés, disminuir la ansiedad, darle una paz no solo física al paciente, sino mental y en sus emociones. Entonces, el tratamiento paliativo lo que también incluye o infiere es que vamos a ayudar al paciente a que todas sus dolencias físicas se cuiden, pero también vamos a darle el tratamiento tomando en cuenta la parte integral a las emociones, a la psique del paciente. Cabe aclarar muy bien, y esto es muy importante y hay que puntualizarlo muy, o sea, de una manera muy primordial, que el tratamiento paliativo, a diferencia de lo que cree la gente o lo que se presupone en la gran parte del personal sanitario, es que no vamos a reemplazar el tratamiento primario. Es decir, no vamos a evitar que se le dé la quimio al paciente, no vamos a evitar que el paciente tome sus antirretrovirales, no vamos a evitar que el paciente tome su tratamiento contra la tuberculosis o contra la diabetes, no. Lo que vamos a hacer es anexar nuestro tratamiento al tratamiento que el paciente ya tiene y ya está indicado por el médico, ¿sí? Vamos a cierta forma contribuir al tratamiento primario, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, y eso me ha tocado verlo, sobre todo en los pacientes que ya tenemos, pues vaya, en el hospital, que creen que porque ya están en tratamiento paliativo, van a suspender su tratamiento farmacológico, van a evitar tomar sus tabletas, van a evitar la radioterapia y la quimioterapia. En cuanto a esto, no es así. O sea, es muy prioritario y muy particular recalcar que no es suspender el tratamiento primario. Cuando el personal sanitario le sugiere a la familia, le sugiere al paciente, vamos a tener tratamiento paliativo, familia y pacientes suponen o presuponen que vamos a evitar o limitar o suspender el tratamiento médico en cuanto, como ya comentamos, vamos a contribuir, vamos a anexarnos a este tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo, todo queda claro? ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Ok. Por favor, cualquier duda pueden compartirlo en el chat. Esperamos que ya no haya, que se trabe el internet. Trabajaremos en ello. Pero cualquier duda lo pueden compartir en el chat para que yo replique la pregunta a nuestro expositor. Ok. Ahora, una de las principales preguntas que tenemos o que nos hacen al personal sanitario cuando vamos a tener un paciente en cuidados paliativos o cuando un paciente pregunta, bueno, yo soy candidato, mi familiar es candidato al tratamiento paliativo. ¿Qué pacientes o nosotros mismos como personal de salud nos hacemos la pregunta de ¿a quiénes se lo puedo ofertar? ¿Quién puede entrar dentro, valga la redundancia, quién puede estar inmerso o cuáles son los criterios de inclusión
para que yo pueda decirle a uno de mis pacientes, a lo mejor lo estoy cuidando a su domicilio, lo estoy, no sé, va a estar a mi cargo fuera del hospital. ¿Cuáles son esos pacientes? Bueno, los pacientes o las personas que van a entrar dentro de la categoría de cuidado paliativo o beneficiarse de... A ver, perdona, Roberto se trabó para que podamos corregir ¿Cómo se dice? el internet. Ok. A Son ver, todas ya las está. personas afectadas por patologías o enfermedades como el cáncer, enfermedades pulmonares, cardíacas, neurológicas, hepáticas, renales. Es decir, cualquier enfermedad que en su definición operativa incluya la cronicidad de la misma. ¿De acuerdo? También vamos a tratarlos a los ancianos en situación de fragilidad avanzada. ¿Qué quiere decir la fragilidad avanzada? Por ejemplo, un anciano de 98, 99 años que ya está postrado en cama y que su patología o el conjunto de sus patologías no está afectando su vida como tal, sino más bien su edad. ¿Sí queda claro? Es decir, por ejemplo, a veces yo tengo pacientes en el ISSSTE, en el hospital regional, que me dicen, oiga, enfermero, a veces hasta doctor, ¿no? Y dice, no, doctor. Y yo, no soy doctor, soy enfermero, pero ¿en qué te puedo ayudar? Es que figúrate que mi abuelita tiene 98 años, ¿ok? ¿Y cuál es la pregunta? Ella se quiere ir a su casa y es diabética. ¿Puede hacerlo? Volvemos al tema de lo que tratábamos en las primeras slides, de la calidad y la cantidad de vida. ¿Sí? A veces vamos a ver que nuestros pacientes están en una situación, sobre todo los ancianos, en la cual ya no tenemos nada más que ofertarle, pero no por el tratamiento de su enfermedad en sí, sino por el hecho de que su misma edad es el factor determinante para limitar su vida. Vamos otra vez, o sea, si una persona diabética o hipertensa tiene 98 o 99 años, es muy probable que muera a consecuencia de su edad y no a consecuencia de la progresión misma de la patología. Entonces, al tener esta disyuntiva de que básicamente suena mal, pero preguntarnos qué lo va a matar primero, su edad o su patología. No, pues su edad, evidentemente, porque por mucho que alarguemos su vida, la misma función orgánica ya está cansada. Entonces, la fragilidad avanzada del anciano también es un factor incluyente para el beneficio de la medicina paliativa, ¿no? Y muchas veces hacer cuidados paliativos, sobre todo en estas personas que la enfermedad está tan avanzada que hagas lo que hagas, no va a ayudar en nada. El cuidado paliativo es tan simple y tan sencillo como que esté tranquilo en casa, como que coma lo que quiera, beba lo que quiera, esté rodeado de la familia que él quiera. Realmente el beneficio del cuidado paliativo no solo es manejo de sintomatología, manejo de clínica, sino también es el hecho de manejar las emociones del paciente, de manejar qué es lo que el paciente va en su momento a sentir, qué es lo que va a comer, qué es lo que va a beber. Evidentemente, estando en un ámbito hospitalario, vamos a controlar todo lo que come, lo que bebe, quién entra y quién no entra a ver al paciente. Y en realidad, la pregunta válida aquí sería, ¿realmente estamos ayudando al paciente? O sea, si el paciente, y eso lo digo por experiencia, porque básicamente me pasó con mi abuelo, que en paz descanse, mi abuelo murió de cáncer pulmonar y cáncer hepático. Llegó un momento en que en el hospital ya no le podían ofertar nada. Entonces nos dieron la opción de que pudiéramos en su momento llevarlo a casa y que esté tranquilo y que esté feliz con su familia. Y eso hicimos. Y realmente si iba a vivir 6 meses más, fueron los 6 meses más tranquilos y más felices de su vida, ¿no? Al final del día, lo que queremos cuando beneficiamos a las personas con cáncer, con enfermedades cardíacas, con enfermedades pulmonares, a los ancianos frágiles, es que
lo que les quede de vida, que lo vivan bien. Básicamente es el objetivo primordial de la atención paliativa, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta, ¿quiénes pueden ser todas estas personas? Pero, y además aquí hay un gran pero, que últimamente en las nuevas actualizaciones de la NANDA, de la Nursing Association, del diagnóstico, dice que también podemos incluir en la atención paliativa al cuidador primario, ¿de acuerdo? A la persona que va a estar encargada de cuidar al anciano, de cuidar a la persona con cáncer, de llevarla a sus quimioterapias, puesto que la NANDA ya establece en un primer diagnóstico el cansancio del rol del cuidador. Entonces ya aquí no solo vamos a tener al paciente en cuidado paliativo, sino que también le debemos de brindar cuidado paliativo a los cuidadores que se están haciendo cargo de todo lo que conlleva el proceso patológico o del bien morir de nuestros pacientes. Entonces es muy importante también considerar que las personas que están al cuidado de nuestros pacientes ocupan un criterio para ser incluidos en la atención paliativa. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que todo queda claro? Ok, perfecto. Ahora, el objetivo primordial, perdón, la siguiente diapositiva. ¿Cuál es el objetivo primordial o los objetivos del cuidado paliativo? Bueno, vamos a tener que, como habíamos comentado previamente, lo principal que va a haber o va a priorizar el cuidado paliativo es el manejo del dolor, pero no es lo único. Vamos a controlar tanto el dolor como todos los síntomas físicos, emocionales y espirituales del paciente. Muchos pacientes como parte de su idiosincrasia, como parte de su educación, de la religión, como gusten, van a pedir que sus pastores, sus sacerdotes o los ministros encargados de la dispensación de los sacramentos, dependiendo de la religión, vayan a visitarlos como parte de la preparación espiritual que van a empezar a tener los pacientes para la transición hacia, pues bueno, vaya, cuando mueran, evidentemente, según la creencia, van a tener la transición hacia una nueva vida, hacia el purgatorio, hacia el cielo, según la religión que cada uno profese. Y lo primero que te van a pedir, y esto es por experiencia propia, que favorezcas o facilites que su ministro acuda a su visita, ¿de acuerdo? Que el ministro de su religión acuda a darle la extrema unción, en el caso de la religión católica, o dependiendo de la religión, hacer los ritos necesarios para que se prepare el alma para la transición a la próxima vida. También vamos a tener la asistencia de forma personalizada e integral hacia las necesidades del paciente. Como habíamos comentado, muchas veces tendemos a hacer manuales de usuario para los pacientes. ¿Qué queremos decir? Tiene diarrea, dale loperamida. Tiene dolor, dale ketorolaco. Tiene náuseas, dale difenidol. Y sí, es válido, porque tenemos que controlar el síntoma. Pero no hay que olvidar que nuestros pacientes son personas y esas personas tienen necesidades personales, ¿de acuerdo? Que los hacen individuos de una forma completamente integral. Y estas necesidades también tienen que ser subsanadas. Volvemos a la misma, a la necesidad espiritual, a la necesidad emocional de estar rodeado por la gente que ellos quieren, de estar rodeado por la gente que ellos necesitan que están, por la gente que ellos estiman, ¿sí? Entonces, es jugar con una delgada línea entre qué es lo que le oferto como personal de salud, qué es lo que el paciente necesita de esa oferta y además qué es lo que el paciente me pide en respuesta a la oferta que le estoy dando. Muchas veces el paciente te va a decir, bueno, me ha tocado, sobre todo las personas ya muy mayores, muy ancianas, te dicen, no quiero que me pongas
el tratamiento del dolor porque es una forma de expiar mis pecados, me lo dijo una señora. Y firmó los documentos necesarios para que solo a petición suya se le pusiera el tratamiento del dolor. Entonces, es una necesidad del paciente que muchas veces para nosotros, personal sanitario, personal que estamos en el hospital o que estamos en el cuidado del paciente en su domicilio, nos van a parecer no solo irrisorias, sino tontas, pero que en la idiosincrasia del paciente necesitan ser cumplidas. Y uno de los principales objetivos también es mejorar la calidad de vida, no solo del paciente, sino también de sus familiares y cuidadores, es como lo que decíamos, ¿no? A lo mejor el cuidador primario está pasando por una situación de estrés y de ansiedad porque no solo tiene que ver los gastos del paciente, no solo tiene que ver la patología del paciente, es decir, llevarlo a sus quimioterapias, controlar los síntomas, sus medicamentos, sus cuidados, el personal de enfermería que va a estar a cargo en la casa, acondicionar el domicilio cuando se le dé de alta al paciente. No solo es eso, a veces está pasando por una crisis ansiosa porque no le da el gasto, no le da el recurso económico, porque la familia ya se desajenó del familiar, entonces solo queda un familiar a cargo del paciente, familia aparte del paciente. Entonces, como les decía, ya nosotros enfermeros en las nuevas actualizaciones de nuestros cuidados de enfermería ya tenemos que ver que el paciente no solo es nuestro cuidado, o sea, no solo está a nuestro cuidado el paciente, sino que la familia nuclear que rodea al paciente también ya está inmiscuida bajo nuestro cuidado y también hay que tomar en cuenta su calidad de vida. Entonces, a manera de resumen, control de dolor y síntomas, la asistencia personalizada a las necesidades integrales del paciente, no incluidas las necesidades patológicas, y con estas dos, un tercer objetivo que es mejorar la calidad de vida, tanto del paciente como de su familia y de sus cuidadores. ¿Por qué? Y eso ya pasó muchas veces aquí en la agencia, que el cuidador primario no es el familiar, sino es la enfermera o el enfermero a cargo de proveer los cuidados del paciente. Y cuando el paciente fallece, quien entra en un duelo más profundo no es la familia, sino el propio cuidador. La propia enfermera o el propio enfermero que durante 2 o 3 años estuvo a cargo del cuidado del paciente, entra en un duelo. ¿Sí? Entonces, aquí también hay que tener en cuenta, como les decía, que la calidad de vida de nuestros pacientes se ve inmiscuida y permea en la calidad de vida hasta de los enfermeros que están a cargo de su cuidado. Ahora, ¿cómo vamos a saber si nuestro paciente necesita cuidados paliativos? ¿Cómo lo vamos a determinar? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Y vamos a ver que hay que hacernos, vamos a ver más adelante algunas tablas o algunas formas de determinarlo. Pero en sí, haciendo caso a lo que alguna vez me enseñaron es, hazlo simple, manténlo simple. ¿Y qué es? ¿Sufre dolor a causa de su enfermedad? ¿Y su enfermedad es grave? Sí. El dolor no solo es físico, también es emocional. ¿Y estos dolores no se controlan? Sí. ¿Necesita ayuda para entender la enfermedad y hablar sobre el tratamiento? También. Entonces, si ponemos estos 3 ejes de nuestro paciente y nuestras respuestas son sí, muy probablemente nuestro paciente sea candidato al cuidado paliativo. Pero como les repito,
el cuidado paliativo no solo es en la última etapa de la vida, no. Es desde el momento del diagnóstico que nuestro paciente ya necesita cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque nuestro paciente va a tener 1001 dudas. Y parte del cuidado paliativo es escuchar esas dudas. Parte del cuidado paliativo es hablar de esas dudas, escuchar a nuestro paciente de esas dudas, subsanar esas dudas, darle respuestas a esas preguntas. Y aquí es donde entra uno de los cuidados de enfermería que yo a mis alumnos siempre les remarco, así casi tatúenselo. Una de las grandes diferencias que nosotros tenemos en relación al personal médico, o sea, a los médicos o al personal de la licenciatura en medicina, para hacerlo más corto, es de que nosotros podemos hablar el idioma de nuestro paciente. Podemos hacer la conversión del idioma técnico de personal de salud con el que hablamos comúnmente al idioma casual, al idioma común, al idioma del día a día de nuestro paciente. Pacientes, amigos míos, con enfermedades crónicas que desgraciadamente ya no están con nosotros, me han dicho, parte del estrés que genera tener cáncer es no entender lo que te están diciendo. No entender que es un organismo monoclonal. No entender qué significa una quimioterapia. No entender qué es disfagia. No entender toda la terminología. ¿Sí? Entonces, hacer que nuestros pacientes entiendan nuestro léxico nos hace más humanos ante ellos. Y al hacernos más humanos ante ellos, nos hace más sensibles a sus dudas. Tenía un amigo que, como les digo, ya falleció, me decía, es imponente verles a todos ustedes con sus uniformes. Da miedo verles con sus uniformes. Y ese miedo nos induce, bueno, al menos a mí me decía, me induce a no preguntar, a no tener la suficiente confianza de hacer una pregunta que a lo mejor yo puedo considerar que es estúpida, que es tonta, para ustedes. Entonces, cuando nosotros, personal de enfermería, hablamos el idioma de nuestros pacientes, nos hace más cercanos a ellos. ¿Sí? Y esa cercanía nos vuelve además más empáticos. Y esa empatía hace que conecten mejor con nosotros y que su tratamiento sea todavía más tranquilo, más relajado, porque saben que va a estar la enfermera Panchita, porque saben que va a estar el enfermero Carlitos, porque saben que va a estar el cuidador fulanito o fulanita, que es quien los ayuda, porque la enfermera Panchita le lleva el chocolate a don Carlitos cuando está en su quimioterapia. ¿Sí? Esas pequeñas cosas que demuestran humanidad son las que hacen que nuestros pacientes nos tengan todavía más confianza. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Ok, ahora, antes de seguir ahondando en el tema del cuidado paliativo, de hablar de los derechos del paciente de cuidado paliativo, cuáles son los cuidados paliativos que podemos tener y etcétera, vamos a tener a bien limitar o sacar de nuestra idiosincrasia las creencias incorrectas sobre que podemos tener sobre la atención paliativa y que al final del día no es que estén mal o no es que estén bien, sino que realmente muchas de estas son por lo que hemos escuchado de mi vecino que tuvo cáncer, de mi tía que tuvo una enfermedad cardíaca, de mi primo que murió de diabetes, ¿no? Entonces, es una cuestión de nuestra propia ignorancia del tema, más lo que hemos escuchado del mismo, más lo que hemos vivido a la vez, ¿no? Porque pues al final del día todos hemos tenido un paciente que ha muerto pues de una enfermedad crónica, ¿no? La siguiente, por favor. Vemos que el recibir atención paliativa significa que mi enfermedad está muy avanzada y que pronto voy a morir. Esto es falso. Realmente, como ya hemos hablado, la atención paliativa
se puede iniciar desde el mismo momento del diagnóstico. Desde el mismo momento en el que nuestros pacientes reciben el diagnóstico por parte del área médica, donde tienes cáncer, tienes VIH, tienes, no sé, hepatitis C, tienes una falla hepática muy, muy avanzada. Desde ese momento, nosotros podemos iniciar el tratamiento en paliativo, ¿sí? Por eso, y se recalca mucho, que debe de iniciarse en función de las necesidades o problemas que les surjan a los enfermos y no de la patología en sí. ¿De acuerdo? O sea, no tenemos que esperar hasta que... No, esto no es una carrera que va o sea, el cuidado paliativo no es un objetivo a cumplir al final de una carrera. No, el cuidado paliativo es un objetivo a cumplir desde el inicio de esa carrera. Entonces, aquí lo que vamos a tener en consideración es de que cuando nuestros pacientes reciben su diagnóstico, lo primero que van a buscar es esa mano amiga, esa ancla que sostenerse para decir, bueno, ya tengo cáncer. ¿Ahora qué sigue? Esa es la primera pregunta que nosotros como personal de salud, personal de enfermería, tendríamos que resolver de primera instancia. Ya mi paciente ya tiene cáncer, ya tiene falla hepática irreversible. ¿Ahora qué sigue? ¿Qué le voy a ofrecer yo a mi paciente? De primera instancia, evidentemente, un hombro sobre el que llorar, es válido decirlo. Ayudarlo a expresar sus emociones, ayudarlo a que todo ese bagaje de emociones que nuestro paciente ya está teniendo solo por el hecho, ni siquiera porque presente o no una sintomatología, sino por el hecho de que cuando te dicen tienes cáncer, lo primero que piensas, me voy a morir. ¿Cuándo? No lo sé, pero me voy a morir. O sea, literal, le acaban de dar una sentencia de muerte. Entonces, parte de nuestra función primaria o de nuestra primera función es, hermano, necesitas hablar, ven conmigo, yo estoy acá. Ahorita no soy tu enfermero, no soy tu cuidador, no soy la persona que está encargada de ti y de brindarte cuidados. Ahorita es un ser humano abrazando a otro ser humano en la primera fase del duelo. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a lo mismo. Ser empático con esta persona nos hace humanos ante ella, nos hace sensibles ante su dolor y ya no nos ven como una persona que está atendiendo a otra persona, pero que no significa nada para él, ¿sí? O sea, no es, ya para nosotros prestadores de salud, ya no es un número más, ya no es el paciente con un diagnóstico de cáncer de la cama 23, no. Es un humano siendo atendido por otro humano y que el humano que lo está atendiendo siente la necesidad de ser empático con su sufrimiento, con esa primera parte de la emoción. ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Ok. Volvemos a lo mismo que hablábamos al principio. El cuidado paliativo es sinónimo de morfina y de sedación. No. Realmente, como ya hablamos, la anterior, por favor. Como ya hablamos, no solo es, si bien el cuidado paliativo implica el manejo del dolor, definitivamente sí. De hecho, hay una guía de práctica clínica elaborada por el IMSS donde se establece el uso de la morfina en el cuidado paliativo. Existe, y existe la guía del manejo. No es sinónimo. O sea, no es cuidado paliativo, sí me vas adicto a la morfina. No, no es así. De hecho, la morfina o los analgésicos opioides de segunda y tercera generación son la última línea en cuanto a manejo del dolor. O sea, es como que comentario aparte, ¿no? Según la guía o esta guía, dice que si bien está indicado, solo lo vamos a utilizar como última línea de defensa.
Esta guía, la guía del manejo del dolor para el paciente paliativo, incluye hasta la acupuntura. De hecho, la NANDA internacional en la versión 2, desde la versión creo 2029, 21 o 2019, por ahí, ya contempla la acupuntura como mecanismo alópata para el manejo del dolor en el paciente con cuidado paliativo. Entonces, ya tenemos más bagaje para el manejo del dolor que la única y la muy conocida morfina o sedación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí queda alguna duda? ¿Hay algún comentario? No sé si alguien tenga alguna anécdota o o algo que poner a colación. Pues Roberto, aquí lo que está comentando doña Gloria es, no sé si es pregunta directamente para nosotros, doña Gloria, como Vitality o en directamente, Roberto, tú como enfermero, ¿cuánto tiempo es recomendable para una persona, sobre todo profesional de la salud, un enfermero que acaba de fallecer su familia, o sea, el paciente, cuánto tiempo es necesario que se debe de tomar, o sea, para descansar? Entiendo que hay un tema de individual, o sea, no más que establecer, es cómo a ti te afecta tu involucramiento, o sea, en tu recomendación como especialista o en lo que has vivido, ¿qué es lo más conveniente para la persona decir para volver a trabajar? Mira, para ser franco, o sea, un grandísimo amigo que también ya no está con nosotros, que es el que me dio la introducción al área tanatológica en la licenciatura, él decía que no hay duelo ni corto ni largo. O sea, no hay un tiempo que yo pueda decir, bueno, ¿sabes qué? 3 meses. No. Si bien dentro de los mismos diagnósticos de enfermería o dentro de la misma NANDA internacional, se establece que el duelo patológico es a partir o posterior a los 6 meses de la pérdida. Esta es una medida de tiempo que va a depender de cada persona. No es como que yo te pueda decir, bueno, si se murió tu paciente, va a ser 3 meses. Si el paciente es familiar, va a ser 6 meses. Realmente no es así. O sea, no puedo decirte una fecha límite porque cada persona es diferente y cada persona tiene derecho a llevar su propio duelo. ¿Sí? Es un proceso. Al final del día, el duelo lo entendemos como un proceso, ¿sí? Que va desde la ira, la negación, la ira, la negociación, etc. O sea, vaya, todas las fases del duelo que conocemos. Pero cada persona va a determinar sus propios tiempos. ¿Cuándo podemos decir que se empieza a convertir patológico este duelo? Cuando el duelo compromete nuestra actividad diaria, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay una paciente que fallece su esposo y se mete en cama, no sé, 3 meses. Y en su cama come, en su cama duerme, en su cama ve tele, en su cama hace pipí, en su cama hace popó. Ahí ya estamos hablando de un duelo patológico. ¿Por qué? Porque está el duelo, si bien en sus primeros días, pongamos semanas, puede ser que comprometa tu vida personal, ¿no? O sea, es decir, muere un ser querido, es normal que digas, o sea, es que no quiero ir a trabajar hoy, ni mañana, ni pasado. Es más, el resto de esa semana ni me esperen. Es válido. Cuando ya empieza a convertirse en un rollo patológico, cuando pasa una semana y no quieres salir de tu casa, pasa un mes y ni siquiera estás bañado, bajas de peso porque dejas de comer, entonces ahí sí ya no es rollo de la cuestión paliativa, ya no es rollo de una cuestión de duelo, sino ahora ya necesitas ayuda especializada. También es válido buscar esa ayuda, pero para buscar esa ayuda, lo primero que hay que hacer es evidentemente reconocer que tenemos este dolor, reconocer que tenemos este problema y reconocer que este problema está soslayando nuestro funcionamiento, ¿sí?
o sea, yo como le digo a la mayoría ahora de los familiares, cuando fallece un paciente en el hospital, para empezar, no le puedes decir, lo siento, ¿sí? O sea, a un paciente, a un familiar que acaba de sufrir la pérdida de su paciente, no le puedes decir, lo siento, porque no es así. Realmente lo que se aconseja decir es, me duele tu dolor, me duele verte así. Y en esa dolencia que ahora compartimos, te acompaño en tu dolor. ¿De acuerdo? Pero ese acompañamiento en tu dolor implica también la consejería de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo considero, no soy experto, pero yo considero de que ya necesitas buscar ayuda. ¿Sí? Porque esa situación en la que nos vemos soslayados de nuestra actividad personal es porque estamos, mi maestro decía, estamos acostumbrados al cuerpo físico de la persona. No estamos acostumbrados a la falta de ese cuerpo físico. Entonces, al no tener ese cuerpo físico, realmente lo que nos pega más es el hecho de ya está desocupado su lugar de la mesa, ya está desocupado su asiento en el sillón de la plática de sobremesa, ya el lugar que visitábamos cuando era su cumpleaños ya no es lo mismo, ¿sí? Entonces podríamos decir que hasta ciertos puntos enamorados de la presencia, pero de la presencia física, de la rutina que llevábamos hasta el momento, hasta el simple hecho de llevar. Perdón, ya no teníamos problema. Ahorita lo vuelvo a checar que se conecte. Pero mientras tanto, rápidamente, algo muy importante que nosotros hemos vivido, y creo que Amelia lo comentó ahorita, es el hecho de que muchas veces una forma de manejar el duelo es regresando a la actividad inmediata. Entonces aquí la pérdida de un paciente, la pérdida de un familiar, el duelo se vive de manera muy individual. Hay quienes requieren un tiempo para poder recuperarse de este duelo, de este dolor, o en su defecto regresar de manera inmediata a trabajar. Pero lo más importante es identificar nuestras emociones y nuestros sentimientos, porque una cosa es, tengo dolor, que es muy normal, y otra cosa es, sufro. Ya es una consecuencia de un dolor continuo el sufrimiento, y el sufrimiento ya no es lo correcto. Independientemente de que te des un tiempo, independientemente de que regreses a trabajar, el estar identificando nuestros sentimientos en relación a la pérdida del paciente, de nuestro familiar, es lo más importante. Porque cuando Ahora, hablamos de cuidados paliativos, implica que estuvimos un tiempo con la persona. Cuando hablamos de un fallecimiento, pues muchas veces hablamos, pues él falleció de manera inmediata, pero cuidados paliativos es vivir este periodo en el que pues ya se da una enfermedad crónica o que pudiera conllevar a la muerte del paciente. Entonces, pero sí, lo menos sanos es bloquear el dolor o decir aquí no pasó nada. Es lo más fuerte porque psicológicamente, anímicamente nos puede lastimar. Y sí, una cosa importantísima, Jorge, que comentas es la frase ideal es te acompaño en tu dolor, porque el decir lo siento, pues claro que lo sientes. O sea, y ya lo platicaremos más adelante, Roberto, pero me encantaría que puedas platicar al término de la plática. Una de las preguntas que tengo es la importancia del involucramiento del tema religioso. Entonces, que hay muchas veces metemos la parte religiosa como que no es malo, pero a veces no sabemos hasta las formas correctas, porque hay personas que a nosotros nos ha tocado que cuando les dices no te preocupes, está con Dios, hasta lo toman un poco agresivo porque les metes temas de la existencia de otra vida. Entonces ahí tenemos que cuidar mucho ese tema. Ahorita nos vas a comentar tú, Roberto, pero por favor continúa con la conversación. sí, o sea, realmente, ¿cómo llevar el duelo? O sea, creo que doña Amelia decía,
a mí me resultó trabajar, ¿ok? No hay una receta que esté bien o que esté mal para sobrellevar el dolor. ¿Me explico? Todo es válido, ¿sí? Durante el duelo todo es válido siempre y cuando esa validez de constructo no afecte a otra tercera persona. ¿Me explico? Y no afecte a ti mismo. Porque podríamos decir, bueno, pues si todo es válido, voy a involucrarme en las drogas. ¿Sí? Y ahí ya no. Porque si bien es válido como constructo para manejo de nuestra ira, de nuestro enojo, de no poder haber hecho algo más, y eso lo vamos a ver más adelante, el no poder hacer algo más, tenemos que entender que es un proceso personal, ¿de acuerdo? Pero ese proceso ni a una tercera persona, ¿de acuerdo? Entonces, regresando a lo que podemos pensar de manera errónea en cuanto al cuidado paliativo, es que pensemos que solo se da para personas que están muriendo, y ya hablamos que no. ¿Por qué? Porque ya ahora tendríamos que contemplar dentro del cuidado paliativo a las personas que están alrededor, al círculo íntimo de la persona que está. ¿Sí? Entonces, evidentemente, las personas que están en el círculo íntimo, pues ya no están muriendo. Están en un proceso emocional fuerte, pero no están muriendo. Entonces, desde ahí ya tenemos cómo validar como erróneo este pensamiento. ¿De acuerdo? Porque además, como ya hablamos, podemos proporcionar los cuidados paliativos en cualquier etapa de la enfermedad. ¿Vale? Ok. Últimamente ha estado muy en boga hablar sobre a qué tengo derecho como paciente. ¿Cuál es mi necesidad en cuestión de qué me deben de ofertar como mínimo las personas que van a estar encargadas de mi salud? Y aquí, en la siguiente diapositiva, podemos ver cuáles son los derechos que tiene un paciente que está recibiendo cuidado paliativo o las personas que están en su círculo íntimo. Número 1, ser atendido por un equipo terapéutico sanitario. O sea, eso no cambia en cuestión a lo que ya conocemos como derechos de las personas al recibir tratamiento en salud, ¿no? Ser atendido por un personal equipo y por un personal sanitario, pero que además tenga las competencias para dar este tratamiento, ¿no? Algo que se anexa es el alivio del dolor. Ese es un derecho que tienen los pacientes, pero a diferencia de otros derechos en cuestión legal, todos estos son derechos renunciables, ¿sí? Hay religiones, no recuerdo ahorita cuáles, no sé si, por ejemplo, el budismo o o la religión musulmana pretenden devegar sus pecados terrenales con el sufrimiento en esta tierra, en este plano existencial. Entonces te van a decir, no quiero que me pongas analgesia. ¿Por qué? Porque es parte de mi religión sufrir para expiar mis pecados. La misma religión católica en un momento dado puede ser que lo contemple, sobre todo partes ultra religiosas, como por ejemplo vamos a hablar de la religión católica, partes ultra religiosas de la religión católica como es el Opus Dei, por ejemplo, que se sabe que tienen prácticas de flagelación para simular el sufrimiento de Dios en la tierra y poder en cierta manera soslayar sus pecados, ¿no? Usan el silicio, usan ¿cómo se llama? Pues obviamente el latigarse para simular el sufrimiento de Dios en la tierra, ¿no? Pero
Realmente es decisión, los derechos en cuanto a medicina del paciente son derecho del paciente si los renuncia o no. Pero como tal, nosotros debemos garantizar el 100% del manejo del dolor hasta que el paciente determine que ya no quiere seguirlo haciendo. ¿De acuerdo? Obviamente, como ya hablamos, ser respetado en sus valores y sus creencias. Volvemos a lo mismo. Personalmente no me ha tocado mucho, realmente en todo mi tiempo que he sido enfermero, desde la operatividad hasta la administración, solo he tenido entre 2 o 3 pacientes que han renunciado a alguno de estos derechos por cuestiones de creencia religiosa y que se tiene que respetar esa creencia religiosa, por muy irrisorio que sea para nosotros, los que no compartimos esta creencia religiosa. Tiene derecho a no ser discriminado. Eso es muy importante. Tendemos y no es que sea malo, tampoco que esté bien, pero tendemos a no mencionarlos por su nombre, y eso es una forma de discriminación. De decir, el paciente con cáncer, con sea de colon metastásico de la cama 2. ¿Ya? Y ya lo dijiste en la central de enfermeras donde está rotando 50 personas que no tienen nada que ver, ni siquiera tendrían por qué enterarse que el paciente de la cama 2 tiene un cáncer metastásico. ¿De acuerdo? O, mira, ya vino el calvito de la quimio. No. O, chinga, ya vinieron los de VIH. No. Ahí está lo vamos a hacer todo bien porque no. El tratamiento que tenemos que darle a nuestro paciente debe de ser de manera independiente a su patología y a su diagnóstico. ¿De acuerdo? O a su estado físico, o a su creencia religiosa. No debe de ser discriminado. Debe de recibir información verdadera y oportuna sobre su enfermedad. Siempre y cuando el paciente así lo decida. Porque muchas veces el paciente dice, es que ya sé que tengo cáncer. No me lo recuerdes, dame la quimio, dame la radio, pero nada más. No me digas, su recuento subió, su recuento bajó, sus células cancerígenas disminuyeron, aumenta. No me lo digas. Ya sé que tengo cáncer, ya sé que lo vamos a tratar y punto. ¿De acuerdo? Ser escuchado es muy importante. Muchas veces, 80% del dolor espiritual se cura escuchando al paciente, siendo empáticos con el paciente, ¿sí? Como les decía anteriormente, que el paciente vea que es un humano atendiendo a otro humano, ¿sí? Que como personal sanitario nos bajamos de nuestros nichos en los que estamos porque así lo creemos y nos ponemos a su nivel, para escuchar sus inquietudes, para escuchar cuando le duele, para escuchar cuando, no sé, tiene hambre, para escuchar que la quimio le causó menos náuseas esta vez porque desayunó chocolate antes de ir, no sé, lo que sea. Al final puede ser, como decíamos previamente, puede ser muy irrisorio para nosotros decir, es neta que lo acabas de descubrir, pero para ellos es un descubrimiento. Para ellos es un avance, para ellos es algo que generó un poquito más de confianza en nosotros o en el transcurso de su enfermedad. Tiene derecho a la confidencialidad y eso es muy importante y eso es algo que acostumbramos romper. Bajas de tu piso a cenar y te encuentras con tu amiga que está en la toco, con tu otro amigo que está en el quirófano, con tu otra amiga que está en la terapia y empiezan a platicar de todos sus pacientes. Ay, sí, es que el tratamiento no va a funcionar porque figúrate, no tenemos por qué saber, ¿de acuerdo? Ese grado de comunicación que tenemos entre personal, claro, mientras esa comunicación sea por morbo, no tiene que ser. Si esa comunicación es entre colegas, dilucidando el caso, viendo cómo podemos conjuntar el intensivista, el quirúrgico, el neonatólogo para que el niño con cáncer tenga un tratamiento más satisfactorio, adelante. ¿De acuerdo? Pero
hasta esa discusión tiene que estar no supervisada, pero sí aprobada en cierta forma por el paciente o su familia. Tomar decisión sobre su enfermedad. Decir, ¿sabes qué? Güey, me das quimio, me das radio 3 veces por semana. No estoy mejorando. Y solo me estoy empeorando porque me das quimio 2 veces al mes y radio 2 veces al mes. Al mes estoy mal 4 veces. O sea, no, ya no quiero. Ya solo manténme sin dolor. Ah, bueno, va. Ese es el derecho de nuestros pacientes. ¿Sí? Y rechazar toda información sobre la enfermedad, como lo que habíamos dicho. ¿Sí? Si bien tiene el derecho a recibir la información, también tiene el derecho a rechazar esa información. Decir que mi paz mental me pide, no me digas nada. Tú solo trátame y yo no me quiero enterar de nada. Quien se va a enterar es mi esposa, es mi hijo, es mi nieta, es mi sobrino. Yo no. Si voy bien, si voy mal, prefiero no saber. Es correcto, es su derecho y es su decisión además. Hasta aquí todo claro. Ok, ahora vamos a hablar un poquito, ya en cuestión un poquito más técnica, del cuidado paliativo en el paciente. ¿De acuerdo? En la siguiente diapositiva vamos a ver los principios del cuidado paliativo. A manera de resumen, lo que hicimos fue, bueno, de tratar de determinar cuáles eran los ejes medulares del cuidado paliativo. 1. Afirmar la vida. Y también considerar que morir es un proceso natural, que nos va a llegar a todos. Que como dicen por ahí, ¿no? Lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que vamos a morir. That's all. Y educar a nuestras familias y a nuestros pacientes y a nuestros pacientes y a sus familias a que vamos a morir. Todos vamos a morir. Y en la medida en la que nosotros perdamos el miedo a morir, vamos a perder el miedo a vivir la vida. ¿De acuerdo? Este grandísimo amigo que fue mi maestro de tanatología nos decía, tenemos miedo a vivir porque tenemos miedo a morir. Cuando perdamos el miedo a morir, vamos a vivir una vida más plena, porque ya interiorizamos que vamos a morir. ¿De acuerdo? Lo mismo tenemos que hacer con nuestro paciente, interiorizarlo de que va a fallecer, ¿sí? Y que viva el resto de su vida de la mejor manera. Si esa mejor manera incluye no estar en el hospital, adelante. Si ese vivir la vida plena o el resto de su vida plena incluye vivir fuera del hospital y sin dolor, llénalo de morfina, pero que no tenga dolor. ¿De acuerdo? No intentar acelerar o prolongar la muerte. Aquí, eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante sobre el encarnecimiento terapéutico y la delgada línea que tenemos que tener y que respetar. Eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Proporcionar alivio del dolor, como ya les dije, ya lo habíamos hablado. Integrar los aspectos psicológicos, espirituales para la atención holística. Ya lo habíamos comentado, respetar la creencia del paciente, aunque para nosotros sea lo más tonto posible, ¿no? O sea, yo soy ateo, gracias a Dios. Entonces, que me digan, no, es que quiero confesarme. Para mí dices, güey, no. ¿Para qué le vas a contar tus pecados a otro ser humano que a lo mejor peca igual o más que tú? Pero ese es mi pensamiento. Eso es lo que piensa Roberto Rivas, ¿sí? Pero si para Verónica Morales es importante, hay que favorecer esa visita, ¿de acuerdo? Y o sea, cuando estamos de este lado en la función ya administrativa del hospital, no me van a dejar mentir los que estén aquí conectados y que trabajemos en un hospital, tenemos protocolos para todo. Protocolo para visita, el horario de la visita. Casualmente, este martes que fui a trabajar al hospital, me comentaba la trabajadora social, me decía, jefe,
Sé que no es el horario, a las 3 de la mañana, pero la familia quiere despedirse del paciente. Puede entrar uno por uno, 2, 3 minutitos, pero puede entrar. Evidentemente a las 3 de la mañana no es horario de visita. Y me dice, y además trajeron al sacerdote. ¿Puede pasar el sacerdote? Sí, claro. El cuidado, o sea, para tener cuidado paliativo también hay que ponerse la mano en el corazón y decir, chinga, o sea, ¿de qué me sirve seguir el protocolo de visitas si realmente el paciente a lo mejor no llega al próximo horario de visita? Entonces, también hacer un poquito laxo el protocolo hospitalario, por ejemplo, en este caso es de visita. Adelante. Me ha tocado también que me digan, jefe, el paciente va a fallecer y quiere cenar pizza. ¿Puedo traérsela? Yo, sí. Obviamente me causó un problema sobre todo con el personal de vigilancia, porque a las 12:30 de la noche no puede subir pizza al piso. O sea, vaya, personal sí puede pedir su cena, pero el familiar no. Entonces tuve que hacer documento escrito, firmar el permiso para que el familiar pueda subir la última cena del paciente. Quiere cenar pizza. El nutriólogo me dijo, es que es un paciente con dieta o sea, baja en sodio, baja en azúcar, porque es diabético, porque es hipertenso. Y yo, macho, se va a morir al rato. O sea, la pizza no lo va a matar. ¿Me explico? Lo va a matar 37 años de no cuidarse, pero lo que no va a cuidarse hoy no va a hacer que su patología acelere o desacelere. ¿Me explico? Entonces, el integrar y ser un poquito laxo en cuestión a su rollo psicológico, a su rollo espiritual, sí, es facilitar hasta cierto punto el paso difícil que es, pues ya me voy a morir. ¿Sí? Luego, tenemos que ayudar a nuestro paciente a vivir lo más activamente posible hasta su muerte. Claro, obviamente respetando sus designios, ¿no? Pero, por ejemplo, don Juanito, hoy nos vamos a ir a nadar, mañana nos vamos a ir no sé, por ejemplo, mi abuelo, hoy nos vamos a ir a un bar a tomar las chelas. Tenía cáncer hepático, una cerveza, lo iba a matar, pero él lo quería hacer, ¿sí? Y mañana nos vamos a ir a pescar. A mi abuelo le encantaba pescar, ¿sí? Actividades que dentro del hospital no pudiese hacer, evidentemente, pero que estando en casa sí lo puede hacer, ¿sí? Obviamente, bueno, no vamos a llevar a pescar a una persona que está cuadraplégica, ¿verdad? O sea, hay que aceptar las limitaciones, pero dentro de sus mismas limitaciones hacerlo activo, ¿sí? Porque la actividad física, como bien sabemos, libera endorfinas en el cerebro y esas endorfinas nos dan placer, nos ponen alegres, nos ponen vitálicos, o sea, nos llenan de vitalidad al final del día, ¿sí? También volvemos a lo mismo del apoyo a la familia, apoyar a la familia para sobrellevar el transcurso de la patología del paciente, ¿sí? Mejorar la calidad de vida del paciente y su familia durante ese transcurso, ¿sí? Obviamente, los cuidados especializados que necesiten la especialidad, brindarlos con personal especialista. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, dentro de la especialidad en cirugía, pues nos enseñan anestesia. O sea, yo al menos, pues nos enseñaba el manejo de la albufina, de la morfina, de la bupremorfina, del midazolam, de dexmedetomidina. Pero aceptar que mi conocimiento llega hasta aquí y de aquí para adelante, pues necesito el tratamiento de un algólogo, ¿no? Y ofrecer la terapia coadyuvante, ¿sí? ¿A qué se refiere? Volvemos a lo mismo, el ejemplo del dolor, manejo del dolor. Todo lo que les acabo de mencionar son tratamientos opioides, ¿sí? Pero antes podemos, no sé, terapia de relajación, terapia de respiración, acupuntura en su momento, terapia de calor y frío para control del dolor. Vemos que no funciona, ya intentamos. Damos el siguiente paso, paracetamol, naproxeno, ibuprofeno.
funciona un tiempo, ya no funciona, ok, iniciamos ketorolaco sublingual, ketorolaco intravenoso, funciona un tiempo, o sea, ir escalando, ¿sí? Y viendo que el paciente vaya, ¿cómo se llama? Respondiendo al tratamiento, ¿no? Evidentemente, tener en consideración también que no somos médicos. Y si bien la Ley General de Salud menciona que como personal de enfermería podemos prescribir cierta cantidad de medicamentos o cierto grupo de medicamentos, no siempre y no todos los medicamentos para el tratamiento de dolor pueden ser prescritos por un enfermero. ¿De acuerdo? Por eso, o sea, al final lo sé manejar. Sí, definitivamente lo sé manejar. Sé calcular la dosis, sé calcular la velocidad de infusión, sé calcular la vía de la infusión, pero no tengo mi cédula, pues, no tiene la autorización para prescribir Dexmed o Midazolam. Lo sé hacer, sí, pero no lo puedo prescribir. Entonces, hay que también tener en consideración esa parte cuando nosotros damos el tratamiento oncológico. Hasta aquí todo claro, todo bien. Veo que cuando los médicos, en caso de ser varios, el geriatra, el gastro, el derma, no están de acuerdo con el tratamiento del paciente y tú como enfermero o enfermera, has visto cómo reacciona el paciente, qué tanto puedes intervenir. Ok, muy buena pregunta, Gloria. Mira, nosotros como personal de enfermería no podemos suprimir un medicamento, no podemos decidir darle o no darle un medicamento al paciente. Lo que sí podemos hacer es darle sugerencias a la familia en cuanto a nuestra experiencia de decir, ¿sabe qué? O al mismo médico, porque realmente nosotros como enfermeros conocemos más cómo reacciona el paciente a un tratamiento que el mismo médico. De decirle, ¿sabe qué? El omeprazol ya no le está funcionando. ¿Por qué? Porque su cuadro de gastritis es tan crónico, su úlcera péptica ya es tan crónica que ya no le funciona. Y si mejor le cambiamos de tratamiento, bueno, la sugerencia para el médico es esa, ya no le funciona. Y si mejor le cambiamos el tratamiento, doctor, figúrese que ketorolaco intravenoso cada 8 horas ya no le hace porque a las 4 horas y media ya tiene dolor. Y si le ponemos algo más fuerte, ok, el médico dirá, bueno, sí, tienes toda la razón. Prueba a ponerle nalbufina subcutánea, media ampolleta, se lo pones y disminuye el dolor. Ok, ya tenemos una medida de qué le hace y qué no le funciona a nuestro paciente, pero eso es a sugerencia nuestra. Y muchas veces, en mi experiencia personal, valga la redundancia, perdón, en mi experiencia, la sugerencia del paciente, del enfermero hacia el médico para el tratamiento con el paciente es ampliamente aceptada, ¿sí? De decir, oiga, doctor, doctora, el paciente está muy inquieto, muy inquieto, está totalmente desfasado de la realidad. ¿Qué opinas si le ponemos haloperidol para que se relaje? Perfecto, pónselo, te lo firman y lo pones. Ya lo sugeriste, ¿sí? Pero entonces, manera de respuesta de tu pregunta, Gloria, es no suspender o modificar el tratamiento, sino más bien sugerir el cambio, ¿de acuerdo? Tomando en consideración de que no podemos intervenir en el tratamiento. Como repito, si bien sí podemos en su momento dar o prescribir tratamiento, tenemos que tener en consideración, sobre todo los pacientes de cuidados paliativos que tienen una polifarmacia, que todo lo que nosotros prescribamos no haga ningún tipo de reacción farmacológica con lo que ya está tomando el paciente. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque además, si en su momento, no sé, por ejemplo, empezamos con el tratamiento con opioides, ya después de eso, ya no hay nada más.
Entonces, si no moderamos el hecho del tratamiento farmacológico con opioides, o sea, ¿qué más vamos a hacer? Cuando el paciente ya no le haga efecto los opioides, ¿qué le doy? ¿Lo intubo? ¿Lo induzco en un coma? No es opción. ¿De acuerdo? Tratamiento aparte podría ser gotas de THC, gotas de CBD para el control del dolor, pero eso es a sugerencia nuestra. No es como que sí tenga doña Lupita, THC. No. Si el paciente así lo decide, si el médico está de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Quedó resuelta tu duda, Gloria? Ok. Siguiendo con la parte un poquito más técnica en cuanto a cómo valorar o al cuidado paliativo. Este es un cuestionario que podemos implementar para nuestros pacientes para determinar si si son criterios para el cuidado paliativo o no. Básicamente es un cuestionario, es de Edmonton y lo podemos básicamente, leer de la siguiente manera, ¿no? Del lado más izquierdo del cuadro, vemos síntomas. En la parte central vamos a ver una escala de 0 a 10, donde 0 es no tengo ese síntoma y 10 es la peor manifestación de ese síntoma que he tenido. ¿Sí? Y una breve descripción en cuanto a la sintomatología que vamos a explicar, ¿no? Por ejemplo, vamos con el dolor. Dense cuenta, y eso es como que paréntesis cultural, que todo lo que hablamos en cuanto a tecnicismo del cuidado paliativo tiene como primera instancia manejo del dolor. ¿Sí ya se dieron cuenta? Hablamos en el cuadro de los ejes medulares, es manejo del dolor. El cuestionario de la evaluación de síntomas de Edmonton, manejo del dolor. ¿Sí? Los objetivos, control del dolor. Pero no es o sea, si bien es prioritario porque realmente todo lo engloba, no es lo único, ¿eh? Hay que seguir haciendo esas aclaraciones. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, el manejo del dolor dice, ¿tengo dolor? O sea, y la descripción es el dolor es el peor dolor que puedo imaginar, como 10, ¿no? Entonces el paciente marcará 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como él lo considere. Por ejemplo, ¿cómo te sientes? ¿Estás agotado? ¿Estás débil? Igual, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Te sientes desanimado? ¿Tienes dificultad para respirar? ¿Te sientes intranquilo, ansioso? Y con relación a esas calificaciones que nuestros pacientes nos den, vamos a priorizar la cantidad y la calidad del cuidado que vamos a otorgar, dependiendo de qué es lo que sea primero. O sea, cuando doy clases a mis alumnos de proceso enfermero, vaya, cuando les enseño a utilizar la NANDA, el NIC y el NOC, siempre me preguntan, oiga, maestro, ¿y cómo priorizo eso? ¿Cómo valga la redundancia, cómo sé qué es lo que tengo que tratar primero? Tan simple y tan sencillo. Hacernos la pregunta, que hasta cierto punto puede sonar un poquito, podríamos decir, cruel, pero que a nosotros desde el punto de vista clínico nos ayuda para priorizar el diagnóstico, y igual es acá. ¿Qué va a matar primero a mi paciente? Es decir, si yo no trato esto ahorita, al rato mi paciente ya está muerto. ¿De acuerdo? Volvemos a lo mismo. Al final, este cuadro lo único que nos va a hacer es presentar una guía en la que nosotros podamos determinar qué es lo que a mi paciente le urge. ¿De acuerdo? En cuanto al cuidado paliativo. ¿Sí? Evidentemente puede tener mucho dolor, pero si le cuesta trabajo respirar, evidentemente le voy a dar prioridad a la respiración. ¿Sí? O sea, este cuadro, el listado de este cuadro no tiene que ser o no tiene que imponer un orden
al momento de la actuación, ¿no? Simplemente fue un orden random que se le dio en Edmonton, mas sin embargo no tiene por qué ser ese orden en específico, ¿no? Si, por ejemplo, mi paciente tiene 0 de todo, pero, no sé, tiene insomnio, pues bueno, priorizaremos el insomnio, ¿no? O si no tiene nada y simplemente pues no tiene hambre, bueno, pues priorizaremos la falta de apetito, ¿sí? Pero no significa que que si duermo perfectamente está en el penúltimo, pues hasta el penúltimo. Y si no tiene dolor, pues Perdonen, tuvimos ya los últimos. Ahorita continuamos con la presentación. Y de todos modos, recordarles que si hay alguna duda, lo puedan escribir en el chat, así como lo está haciendo Gloria, para que podamos, ya estamos en las últimas slides. Hemos querido, perdonen si ha sido un poquito larga la presentación, pero sí quisimos abarcar todo, desde recomendaciones, desde valoración, desde mitos. Entonces, para que ustedes, y sobre todo estas últimas slides, buscamos mucho que esté relacionado con herramientas que ustedes se puedan llevar directamente a su trabajo, como es lo que es el cuestionario de evaluación de los síntomas de Edmonton. Entonces ya en este cierre que ya estamos teniendo, pues lo que queríamos es que se llevaran herramientas directas de trabajo. Entonces, muchísimas gracias, Roberto. Continuamos. Ok, entonces, luego vamos a ver también que en la siguiente diapositiva vamos a medir la escala funcional de nuestro paciente. ¿Sí? Es decir, qué tanto funciona nuestro paciente en relación a su patología. Tiene una función completa, es decir, puede trabajar normalmente, por ejemplo, ¿no? Los estados iniciales de la diabetes, de la hipertensión arterial, te permiten trabajar normal. Tomas tus medicinas, no pasa nada. Y así vamos a ir determinando qué tanto el porcentaje en cuanto a hacer un cruce entre el porcentaje de funcionalidad, qué tanto puede deambular, qué tantas actividades puede hacer, qué tan dependiente de autocuidado va a ser nuestro paciente. Es decir, por ejemplo, en la siguiente diapositiva vemos que cuando tiene un 70%, el autocuidado ya empieza a reducirse, ¿sí? Su nivel de conciencia igual puede estar alerta, ¿sí? Pero como les repito, esto no es una receta de cocina, no es como que lo tengamos que hacer a rajatabla, ¿no? Que si tiene una deambulación normal, todo tiene que estar completo. No, no es así. O sea, puede ser que su deambulación esté en un 40%, en un 30%, ¿sí? Pero nuestro paciente está alerta y su deambulación esté vista comprometida nada más porque tuvo una amputación de una necrobiosis diabética. Va a estar en cama. ¿Va a disminuirse su deambulación? Sí, va a disminuir su deambulación, pero a lo mejor el autocuidado lo va a hacer bien. ¿Por qué? Porque tiene los medios para tener la prótesis para su autocuidado, ¿sí? O puede pasarse él a su silla de ruedas para ir al baño, lavarse los dientes, bañarse, rasurarse, vestirse bien, perfumarse. Entonces, no es una receta de cocina, es más bien un apoyo que podemos tener en su momento, ¿sí? Para determinar cuáles son los porcentajes, ¿sí? En cuanto a, si tiene un 70% de actividad, va a ser que va a ser capaz de trabajar normalmente, pero sí puede hacer ciertas cosas en cuanto a su trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona que tiene una amputación de miembro inferior y es albañil, muy probablemente no vuelva a hacer las mismas funciones que tiene un albañil, pero sí va a poder hacer otras funciones de un albañil. O sea, a lo mejor ya no va a poder subir 50 bultos de mezcla al tercer piso de la construcción, pero a lo mejor sí puede mover la mezcla. Ah, bueno, entonces ya aquí el cuidado paliativo no implica dejar de hacer las cosas, sino modificar la función. ¿De acuerdo? Y obviamente una persona que está reducido en un 70% su movilidad, pues va a estar alerta, ¿sí? Su autocuidado va a estar completo, ¿sí?
Pero eso evidentemente va a depender de la persona en su, obviamente, en su propia individualidad, ¿no? Aquí también en la siguiente diapositiva les dejé algunos síntomas comunes en cuanto a la enfermedad avanzada, ¿no? O sea, para empezar, no necesitan copiarlos, realmente si lo solicitan podemos hacerles llegarle la presentación por correo electrónico para que y además para no leerlos todos, ¿no? Son bastantes, pero al final vamos a tener que las enfermedades avanzadas van a tener dos cosas. Unos síntomas comunes, es decir, el tronco común de la sintomatología, pero además vamos a tener síntomas dependiendo de la patología, englobados en cada uno de los sistemas y aparatos de la patología, ¿no? Es decir, sistemas respiratorios, gastrointestinales, urinarios, dermatológicos, ¿sí? Psicológicos, espirituales y otros síntomas, ¿no? Por ejemplo, en los respiratorios vamos a tener disnea, tos, broncorrea, por ejemplo, ¿no? Los gastrointestinales, por ejemplo, para las quimios, vamos a tener estreñimiento, diarrea, mucositis, náuseas, ¿sí? También, evidentemente, vamos a tener patologías adquiridas con sus propias sintomatologías como resultado de la patología primaria, ¿sí? Por ejemplo, una persona con VIH, ¿sí? Va a tener, por ejemplo, linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, ¿sí? Y este linfoma de Hodgkin o el linfoma no Hodgkin va a acarrear su propia sintomatología sumada a la sintomatología propia del VIH, ¿no? Síntomas urinarios como retención urinaria o incontinencia, ¿sí? Dermatológicos como úlceras por presión, por el tanto tiempo en cama o en reposo absoluto, los síntomas psiquiátricos como ansiedad, depresión, insomnio, delirio, convulsiones, ¿sí? Entonces, es un listado bastante amplio que lo que pretende es, hacer como que la delimitación en cuanto a lo que podemos esperar que nuestro paciente al final va a requerir o va a presentar en cuanto a cada una de las patologías, ¿no? También en la siguiente diapositiva. Ahora, aquí es algo muy importante. Ya hablamos del tratamiento y etcétera, pero lo que quiero que se lleven son los cuidados. Al final del día, el tratamiento para el cuidado paliativo puede ser de dos maneras. Farmacológico y no farmacológico. El tratamiento farmacológico pues es como una receta de cocina al final del día. Tiene náuseas, dale ondansetron. Tiene dolor, dale ketorolaco. Tiene gastritis, omeprazol, lansoprazol. Y hasta nosotros mismos como personal de enfermería lo sabemos y lo instauramos hasta antes de que el médico nos lo indique. Pero lo que no es una receta de cocina es el no farmacológico, es el qué hacer cuando lo farmacológico tarda en hacer efecto o ya no hace efecto. Abajo de esta diapositiva les dejé un link con un manual que compilé de los cuidados o recomendaciones por cada una de las sintomatologías que pueda presentar nuestro paciente en el cuidado paliativo, ¿no? En la siguiente vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver que disnea, ¿no? Y aflojar la ropa, soltar cinturones. Algo tan simple que cualquiera puede decir, neta, ¿es lo que me estás recomendando? Sí, es lo que te estoy recomendando. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando estamos en la parte operativa, nos volvemos tan clínicos que a veces se nos olvida lo más simple, ¿sí? Uno de mis maestros siempre nos comentaba que es mejor la complejidad de lo simple que la simplicidad de lo complejo. ¿De acuerdo? Entonces, tan simple, güey, ponle una ropa más holgada, igual y respira mejor. Aflójale la corbata, igual y se la apretó mucho, ¿sí? Guía su respiración, relaja al paciente, ¿sí? Puedes, por ejemplo, ponerle el ventilador un poquito más cerca, mantener la boca húmeda y fresca,
colocar en posición semi-Fowler, confortable, ¿sí? Ponerle música, evitar el estrés, manejo del estrés, sobre todo, y esto lo hacía un amigo que es neumólogo, cuando estábamos en el grueso de la pandemia de COVID. Él logró retrasar el proceso de la intubación, del manejo avanzado de la vía respiratoria, relajando a los pacientes con gotas de THC. Y eso, él porque en su momento leyó en alguna parte que el THC y el CBD combinados en ciertas proporciones ayudan al manejo del distrés respiratorio, lo probó y funcionó. Entonces, llegó el momento que a todos nuestros pacientes en la privada les poníamos 2, 3 gotitas de THC y lográbamos retrasar la intubación orotraqueal 2, 3 días. A veces no necesitábamos ni intubarlos. ¿Y todo por qué? Por el simple hecho de que modificábamos el patrón de la ansiedad, de la crisis ansiosa del paciente. ¿De acuerdo? Así vamos a hacer con el dolor, usar posturas antiálgicas, aplicar técnicas como la estimulación cutánea, calor, frío, masaje, ¿sí? La relajación como distracción, la hipnosis, aquí ya vemos otro manejo del dolor, hipnosis, ya no es solo acupuntura, ahora también la hipnosis, ¿vale? En la siguiente diapositiva otro ejemplo, o sea, eso fue como ejemplo porque en el link que les dejé en la primera diapositivas está el manual completo, son como 6 páginas con un cuadro de síntoma, abordaje, síntoma, abordaje, síntoma, abordaje, ¿no? Por ejemplo, la fiebre, bañarlo, algo tan simple, ¿sí? Como el baño terapéutico, ¿sí? Alentar a consumir líquidos fríos, ¿sí? La terapia de calor y frío, baños de agua fría, o sea, cosas que aquí, si se dan cuenta, no estamos hablando de ningún tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? La ansiedad, por ejemplo, terapia de relajación, meditación, juegos de mesa, educar a la familia para estar con el paciente. O sea, realmente vemos que son recomendaciones que una persona cualquiera le pudiese decir al familiar y que realmente son cuidados de enfermería que podemos aplicar, ¿no? Porque básicamente algunos de esos están considerados en el manual de intervenciones de enfermería, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algo con lo que quería empezar a cerrar la ponencia del día de hoy, ¿sí? Que es la decisión ética entre cuidado paliativo, ¿no? El límite entre la medicina y el sufrimiento del paciente. Como brevario cultural, siempre pongo ejemplos que mis maestros me dieron porque son personas que respeto mucho. Y esta maestra nos decía que 2 cosas. 1, si quieres realmente ser parte de la vida de alguien, toma entre 4 y 6 años de estudio, 2 o 3 años más de especialidades y entrenamiento, y después de todo eso, le salvas la vida. Y solo así vas a poder ser parte realmente de la vida de alguien. Y también nos decía que para ser parte de esa vida, para poder salvarle la vida a alguien, tienes que ser humilde. Tienes que ser humilde, ¿por qué? Porque cuidar de alguien requiere de esa aceptación de que no podemos evitar la progresión de la muerte. Cuando nosotros como enfermeros, médicos, nos graduamos, juramentamos salvaguardar la vida hasta sus últimas consecuencias. Esa es nuestra función operativa. Salvar la vida, proteger la vida hasta su última consecuencia. Y necesitas humildad para aprender hasta dónde tú como personal médico, personal de enfermería vas a llegar. ¿Sí? Hasta dónde tu conocimiento, tu entrenamiento va a hacer que esa vida funcione o no. Entonces, teniendo ese orden de ideas, vamos a hacer tendríamos que
sobre todo con los pacientes oncológicos, con los pacientes crónicos. Como decíamos anteriormente, hay que ser humildes, bajarnos a su nivel, aceptar nuestra propia humanidad y que no tenemos todas las respuestas. Realmente ponerte una bata blanca no implica que tienes todas las respuestas, implica que tienes la capacidad de investigar las respuestas, pero no de tenerlas todas. Y es humano aceptar que no las tienes todas. Entonces, aquí ponía, ¿no?, que la medicina se ha encargado siempre de hallar la cura y aliviar el dolor, pero encuentra sus límites frente al sufrimiento y la muerte. ¿Sí? Esa es la delgada línea que tenemos que salvaguardar. Tenemos que salvaguardar esa línea que nos impide saber que, pues, ya fue. ¿Sí? Aceptar ese límite. Aceptar que la muerte no es una lucha. No es algo con lo que tienes que luchar. Aceptar que la muerte es un proceso que tienes que aceptar, que tienes que ayudar a aceptar. ¿Sí? Compañeros míos entran en síndrome de burnout porque se frustran porque no pueden salvar a más pacientes o a ciertos pacientes. Y entender que no puedes salvarlos a todos, también es humano. También es humilde aceptar que pues, no te puedo salvar. Que todo mi entrenamiento, que toda mi ciencia, que todo lo que puedo yo saber de ciencia es nada en comparación a los designios de la propia naturaleza. ¿Sí? Entonces, aquí esta es la situación primordial. Saber que y mantenerte humilde. Y esta maestra nos decía, ¿quieres mantenerte humilde? Estudia cosmografía. Ahí te vas a mantener humilde. Saber que todo lo que puedas hacer es simplemente una ayuda para llegar al último trayecto, que es la muerte. Les decía al principio de la ponencia, lo único que tenemos seguro cuando nacemos es que vamos a morir. Y cuando interiorizas esa realidad, cuando aceptas y asimilas tu propia mortalidad, realmente vives una vida más plena. ¿Por qué? Porque ya no tienes ese miedo de qué va a pasar cuando yo fallezca. ¿Sí? No te preocupes, no, ni siquiera lo vas a sufrir, o sea, ni siquiera te vas a tener que preocupar por qué va a pasar cuando fallezcas, porque ya no lo vas a saber. Mejor vive la vida de tal manera que los que están junto a ti te recuerden de esa manera. ¿Vale? Luego, el pronóstico de la patología de la enfermedad y el no poder participar de ese proceso es lo que genera mayor incertidumbre, mayor molestia, mayor temor. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No tenemos la suficiente humildad para aceptar de que, chinga, pues sí, va a fallecer. Haga lo que yo haga, va a fallecer. Esa frase, haga lo que yo haga, va a fallecer. Y lo digo por experiencia propia, es súper traumante. Lo vi cuando mi abuela falleció, que realmente ese nivel de frustración es horrible a título personal. ¿Por qué? Porque te dices, ¿y si la hubiese intubado antes? ¿Y si lo hubiese iniciado la terapia de reemplazo renal 2 días antes? ¿Qué hubiese pasado? ¿Sí? O sea, cuando realmente tienes el conocimiento de las ciencias médicas, la frustración es peor. Porque y si hubiese pasado esto, y si hubiese hecho aquello, es todavía peor.
porque sabes que lo puedes hacer, porque sabes que tienes el entrenamiento para hacerlo. ¿Sí? Es horrible. Pero cuando aceptas que, un chiste, ¿no? Decía, la mafia rusa dice, la muerte es el destino, lo que importa es el camino. ¿Sí? Es un dicho ruso al final del día que la mafia rusa tomó. Pero aceptar ese dicho, o sea, lo que los rusos dicen de la muerte solo es el destino. Es como cuando te vas de viaje, te vas a la playa, sí, pero la playa es el destino. Ahora, ¿cómo haces o qué tan memorable es el camino de Mérida a la playa? Eso lo haces tú y nadie más que tú, ¿sí? Entonces, pero para mí fue sumamente frustrante porque ese trayecto yo sabía que pude haber hecho 1001 cosas más, ¿sí? Pero como vamos a ver en la patología, en la diapositiva siguiente, ¿cuál es esa delgada línea entre el cuidado paliativo y el encarnecimiento terapéutico? ¿Sí? Yo tengo que aceptar, yo a título personal, que mucho de lo que hice con mi abuela rozó o pasó al encarnecimiento terapéutico. ¿Por qué? Porque hice cosas, por ejemplo, la función de la función renal, ¿sí? Que ya no estaba indicado. ¿Por qué? Porque los niveles de azoados de mi abuela ya eran incompatibles con la vida. Y por mucha hemodiálisis, diálisis y lo que ustedes gusten y manden, ya no iban a bajar. Pero como el libro de diagnóstico y tratamiento clínico dice que lo tengo que hacer, lo hice. Y la sometí a la colocación del catéter Majorcar y la sometí a la colocación del prisma. Entonces, la pregunta aquí es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena el riesgo de infección del Majorcar? ¿Valió la pena el riesgo de deshidratación y de choque hipovolémico por el prisma? ¿Valió la pena? No, realmente no. Pero yo tenía esa necesidad. ¿Por qué? Porque soy personal de salud, porque lo sé, porque es mi entrenamiento, porque así es. ¿Sí? Pero aquí lo subrayé en rojo porque dice, se prolonga innecesariamente el tratamiento médico de un paciente que ya no lo necesita. ¿Sí? Yo hice eso, prolongué el tratamiento de mi abuela cuando no necesitaba prolongarse, porque una parte del Roberto entrenado para leer y para interpretar estas situaciones sabía que no iba a funcionar. ¿Sí? Pero la otra parte del Roberto entrenado que sabe de esas cosas, pero que además es nieto, dijo, hazlo. Y firmas los consentimientos. Y firmas de enterado. No sirvió de nada. Realmente mi abuela falleció a los 2 meses. Con un hueco en su aorta descendente, porque tenía el catéter Majorcar. Pero, ¿a cuenta de qué? ¿Me explico? Esas 2 semanas que estuve en Prisma, las pude haber pasado, no sé, en la playa, comiendo lo que quería, tomando lo que quería. Al final del día, no, ¿qué hubiese pasado si no lo hubiese hecho? Nunca lo voy a saber. ¿De acuerdo? Pero una parte de mí estuvo conforme con el tratamiento. ¿Vale? Y eso es lo que no debemos de hacer. ¿Vale? Porque al final del día, vuelvo a lo mismo, una de las preguntas con las que abrí la ponencia, ¿qué prefiero? ¿Cantidad de vida o calidad de vida? ¿Vale? Como dicen, por un lado, el encarnecimiento terapéutico puede ser visto como un intento de prolongar la vida de un paciente, pero puede llevar a la prolongación innecesaria del sufrimiento del paciente. Desde el punto de vista tanatológico, realmente estamos enamorados del cuerpo físico, de estar ahí,
de que mi abuela, mi abuelo, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía esté ahí, su cuerpo físico, yo familiar, no me quiero desprender de ese cuerpo físico. Y al no quererme desprender de ese cuerpo físico, lo que estoy haciendo es prolongar, pero su agonía. ¿Por qué? Porque colocar el catéter Majorcar implica que la metieron al laboratorio de hemodinamia, que la sedaron, que la abrieron, que le pusieron el catéter, que tuvieron que tomar placas para corroborar el catéter. El estrés de entrar en el hospital, en la sala de recuperación, con los olores, con el frío, ¿y a cuenta de qué? Conectarla al prisma, lo mismo, el riesgo de la infección, el riesgo del choque hipovolémico, el riesgo de pescar, no sé qué bacteria pudiese ser pescado en el hospital. ¿Cuenta de qué? No vale la pena. Es alargar una agonía que lo único que está haciendo es alimentar nuestro propio egoísmo de poder dejar soltar a la persona, de dejarla ir. ¿Vale? Y sobre todo porque ya sabemos que no hay ninguna posibilidad de recuperación. ¿Vale? Entonces, a manera de conclusión, ya para terminar la ponencia y escuchar alguna de sus preguntas, si es que las hubiera, es importantísimo considerar la calidad de vida del paciente y que se tomen decisiones tomando como principal eje la calidad de vida. ¿Sí? Tomar en consideración que la cantidad de vida va a ser la que el poder superior en el que ustedes crean va a ser, pero que esa cantidad de vida sea con la mejor calidad posible. ¿De acuerdo? Luego, en última instancia, es responsabilidad de la comunidad médica, nosotros, garantizar que los pacientes terminales reciban una atención integral y de calidad, incluyendo los cuidados paliativos, no solo al final, cuidados paliativos durante el proceso de enfermedad y al final de su vida. ¿Sí? Y pues, si no hay nada más que comentar, aquí termina mi participación como ponente. Espero que les haya servido, que les haya gustado, y si hay alguna pregunta, con mucho gusto la atendemos. Pues muchísimas gracias, Roberto. O sea, súper completo. Estábamos considerados para que terminara 1 hora y media, tardó 2, lo cual, pues lo que queríamos es darles herramientas, como les dije. Y creo que si algo me llevo yo, siendo no profesional de la salud, es que nuestra prioridad debe estar enfocada a tratarnos como seres humanos, no vernos como enfermero paciente o no vernos como yo sé más y tú menos, o valorizar la enfermedad o categorizar la enfermedad, sino como humanos. O sea, en el trato hacia el familiar, cómo debo de manejar la comunicación, la información que le debo de dar, los derechos que tiene el paciente y también la familia que tiene derechos. Cuando empecemos a ver los cuidados paliativos como un trato muy humano, muy empático, pues vamos a empezar a tomar decisiones siempre buscando la calidad de vida. Y pues bueno, Karina Rosado nos comenta, en mi conclusión, los cuidados paliativos, la ética no solo debe preocuparse de la enfermedad y dolor del enfermo, sino del enfermo en conjunto con su entorno familiar para dar calidad y apoyar espiritual y emocionalmente de las personas que sufren junto a él, y a quien hay que informar de la gravedad de su padecimiento y prepararlos a todos para el momento del desenlace de la enfermedad y la muerte. Sobrellevar el duelo mientras no se dañe a terceros y a uno mismo. Entonces es tan importante tomar aspectos, lo que te decías, espiritualidad, la parte psicológica, es un tema integral. Y creo que agradezco a cada uno de los vitalitos y agradezco a cada una de las personas que se unieron, porque ese tipo de información la tenemos como que ya la entendemos porque sabemos de enfermería o porque sabemos de salud. No, la verdad es que este tema que nos acabas de dar, habían muchísimas cosas que yo no sabía y que estoy segura que ustedes tampoco. Tan sencillo algo que para mí en lo que conozco es los cuidados paliativos comienzan desde el primer momento en que se dice que se tiene la enfermedad, no cuando ya va a morir, sino si lo vemos desde el primer momento, las etapas van cambiando y el trato que nosotros vamos dando tiene que ir conforme a la evolución del propio padecimiento.
Y pues bueno, no sé si hay otra pregunta, algún otro comentario. Quiero agradecer a cada uno de los que se unieron. Una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, pero principalmente tú y Roberto por compartirnos sus conocimientos, compartirnos tu tiempo. Y pues agradezco del otro lado a cada uno de los que se quedaron estas 2 horas para seguir aprendiendo, para seguir capacitándose, porque en el tema de la salud o el tema del cuidado de una vida, creo que las mejores herramientas están no solo en el conocimiento técnico, sino en el conocimiento humano que debemos de dar. Muchísimas gracias, Roberto, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y pues ahora sí, a aplicarlo con nuestros pacientes y si en algún momento nos llega a tocar vivirlo con nuestros familiares, pues ya tenemos las herramientas, ya tenemos un poquito los conocimientos para poder manejarlo de la mejor manera. Muchísimas gracias por invitarme y pues con gusto, si alguna duda queda por correo electrónico, ahí están nuestros métodos de contacto. Sin ningún problema nos las hacen llegar y si necesitan la presentación o el manual que compilé, pues también me lo hacen saber y con mucho gusto se las enviamos. Muchas gracias. Ya tienen el correo, lo puse, verónica@Vitality México. Quien quiera la constancia es electrónica y completamente gratis. Y pues quien quiera también directamente la presentación, quien no pertenezca a Vitality, nos los puede comentar y se lo haremos llegar. Aquí, más que la práctica, o sea, más que la presentación, pues lo que queremos es que puedan acercarse de nuevo a este tipo de temas, que lo puedan ver y si hay dudas, acercarse a Roberto o a nosotros para poder aclararlas. Entonces, que tengan excelente jueves. Ahora sí a descansar y pues a los que están trabajando, pues les deseamos excelente turno. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Hasta luego, buenas noches. Mucho gusto. Hasta luego.